Vamos a ser usados por el Señor. Continuamos con la serie de Marcos. Hemos estado estudiando Marcos por los últimos meses, 2 meses, y vamos a continuar ahora. Nos detenemos en el versículo 29 al versículo 39 si es que alcanzamos. Estamos predicando la Biblia de una manera expositiva, verso a verso, para saber qué es lo que Dios ha estado hablando a lo largo de la historia a su pueblo. Tú eres su pueblo, yo soy su pueblo, así que dispongamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. El título del sermón de hoy sigue siendo el mismo: la supremacía de Jesús. La supremacía de Jesús. Supremacía es un ejercicio de la soberanía. Él es supremo sobre todas las cosas, sobre todo lo que hay. Él gobierna y Él ordena. Amén. Es solamente en el primer versículo del Evangelio de Marcos, amados, el primer capítulo, perdón, y estamos viendo que Jesús ya está realizando milagros. Apenas va comenzando la vida de Jesús a través del Evangelio de Marcos, en la vida ministerial de su ministerio, y ya está lidiando con multitudes. Está aclamando la multitud por milagros, porque le reconocen su supremacía. Está lidiando con discípulos que todavía no tienen un entendimiento acerca de quién es Él, no entienden su ministerio. Está también yendo a orar o a leer su palabra dentro de una sinagoga y expulsando demonios. Está haciendo cosas sorprendentes y la multitud se está dando cuenta de ello, hermanos. Se está dando cuenta que ese hombre tiene autoridad, que ese hombre es diferente a los demás. Se están dando cuenta que este hombre viene a hacer algo que cambiará la historia, la amada familia. Gloria a Cristo. Este ministerio es el más corto, como hemos platicado, de todos los ministerios, pero es un evangelio que está completamente nutrido de la palabra de Jesús. Marcos está hablando de una manera muy rápida, de historia a historia va, y por eso esa palabra "y luego", que quiere decir inmediatamente, está hablando más de Jesús. Jesús es exaltado a través del Evangelio de Marcos. Probablemente Marcos fue ayudado en su totalidad por Pedro siendo un discípulo del Señor Jesucristo, que amaba al Señor Jesús, aun cuando tuvo esas caídas que todos conocemos, como el negarle 3 veces y el alejarse del camino. Aún así el Señor reformó su vida y se convirtió en su siervo fiel, su acompañante, y murió obviamente como mártir a causa del Señor Jesucristo. Marcos está completamente esmerado en decir que el Rey de Reyes, el Señor Supremo, vino a la tierra no a vivir como rey, sino a servir hasta morir. Esta palabra "y luego", los que han estado estudiando conmigo se dan cuenta que aparece un sinnúmero de veces. Así que necesitamos repetir un poco el relato, porque hemos ido muy rápido. Hace apenas algunos versículos atrás, amados, si recuerdan, Simón y Andrés dejaron sus redes para seguir a Jesús. ¿Recuerdan? Jacobo y Juan también dejaron a su padre y a sus siervos que estaban ahí. Ellos tuvieron que dejar su trabajo, mas sin embargo no dejaron de pescar, porque en lugar de pescar peces, comenzaron a pescar hombres. Ellos comenzaron a servir al Señor. Y esta historia se va desarrollando hasta que el Señor Jesús entra con ellos después de ser tentado en el desierto, después de haber sido llenado por el Espíritu Santo en ese lugar, en su bautismo. Es seguido por ellos y llegan a la sinagoga, en donde se encuentran a un hombre con espíritu inmundo, un endemoniado que estaba ahí dentro de la sinagoga. Nos damos cuenta cómo el diablo, hermanos, no tiene limitantes para entrar a molestar, sino que el diablo estaba dentro del lugar en donde la palabra de Dios era predicada. Seguimos viendo hasta el día de hoy lo que va a acontecer, y inmediatamente nos damos a la tarea a ir a lo que la Escritura dice, y les invito a que lean junto conmigo estos pasajes a partir del 29 al 39. Marcos 1. Marcos 1. 29 al 39. Inmediatamente después de salir de la sinagoga donde estaba el espíritu inmundo, ¿recuerdan? Vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre.
enseguida le hablaron de ella: Jesús está enferma. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron a ¿quiénes, hermanos? A todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para eso he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en todo Galilea, y echaba fuera demonios. Amén. Amén. Gloria a Cristo. El Señor Jesús ya había hecho el milagro de libertar a ese hombre que fue sacudido por ese demonio, y Él continuó haciendo milagros. Dice: luego saliendo, inmediatamente, ese luego es inmediatamente, que salieron de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y de Andrés, hermanos, Pedro y Andrés, con Jacobo y con Juan. La suegra estaba enferma, con fiebre, con calentura. Pero inmediatamente, cuando el Señor es avisado que la suegra de Pedro está enferma, Él la toca e inmediatamente es sanada. Y aquí hay algo interesante: las mujeres en ese entonces tenían la cultura de servir. Una mujer que no servía era una mujer que era avergonzada por falta de servicio. Esa mujer no sirve, esa mujer no sirve. Si no daba servicio, era una mujer inservible. Pero aquí lo hermoso, que el Señor Jesús la restaura de tal manera que al momento de tocarla y sanarla, todo su organismo que estaba mal funcionando es restaurado, y ella se pone a servir, hermanos. El milagro de Jesús no fue un milagro a medias, fue un milagro completo, la restauró. Esa palabra levantar, amados, no es una palabra de que estaba en la cama y ya. Es la misma palabra que se usa cuando el Señor Jesús levantó a la niña diciéndole: Talita cumi. Esa misma palabra cuando el Señor Jesús resucita, lo levantó de entre los muertos. Cuando levanta a Lázaro, habla de una palabra que no habla de una persona enferma de una gripa, sino de una persona a punto de morir o ya muerta. Lo más hermoso de este pasaje es: qué increíble. El pastor Sugel Michelén pone un ejemplo a algunos médicos y les dice: ¿alguien es médico? ¿Sabe lo que pasa cuando el cuerpo está enfermo y cuando de pronto los medicamentos te sanan? ¿Cómo quedas de golpeado? ¿Cómo te sientes? Estuve enfermo una semana, cargado con calentura, me siento muy cansado. Pero aquí no sucedió eso. El Señor Jesús, aquel que da vida, le dio vida de inmediato a lo que estaba muriendo y la levantó. ¿Y sabes qué hizo ella? Servir como nueva, hermanos. Quedó completamente restaurada. Algunos estudiosos dicen que la dejó como si fuera una joven de 15 años. Ella se levantó a servir. Este versículo abre con mucho poder acerca de la soberanía y supremacía del Señor. No es una enfermedad cualquiera, no es una gripa y una calentura, sino habla de alguna enfermedad que le estaba provocando fiebre y estaba decayendo al punto de morir. Pero así como Marcos relata su evangelio rápidamente, el Señor Jesús rápidamente le sana. Es chistoso, pero la realidad es que este tipo de textos nos deberían llevar a todos nosotros a vivir plenamente confiados en el Señor. Él tiene poder para restaurar, Él tiene poder para dar vida, amados. Él tiene poder para cambiar todo lo que hay dentro de nosotros que impide ser verdaderos siervos, verdaderos hijos, verdaderos hombres y mujeres de Dios. Es interesante saber, hermanos, que todavía en Jerusalén, algunos estudiosos piensan que dicha casa, alguna casa por ahí, era la casa de Simón y Andrés. Y esa casa está muy cerca de la sinagoga. Algunos dicen que está a unos pasos. Es decir, para Jesús y sus discípulos era salir de aquí afuera y cruzar la calle para llegar a la sinagoga. Mateo 4:13 nos dice que en su vida adulta Jesús vivió en Capernaum, y algunos textos que leímos antes también dice que fue a Capernaum y ahí vive en su vida adulta, pero nadie a ciencia cierta ha podido saber en dónde se encuentra la casa de Jesús. Sería muy emocionante como su tumba, ¿no? Aquellos que han visitado
la tumba de Jesús. Sabemos que es un lugar, no podemos saber si el 100% es el lugar, pero el simple hecho de imaginar que el Señor Jesús ahí resucitó es sumamente emocionante. De la misma manera, saber en dónde vivió Jesús debe ser algo muy emocionante. Esta casa que está cerca de la sinagoga es la casa en donde los estudiosos piensan que Pedro y Andrés ahí vivían. Mucha gente se goza en ir a visitar este lugar. Imaginen la escena. Jesús es seguido con un poco de más fe a través del milagro que hizo en el endemoniado. Y van siguiéndolo y llegan a esta casa. Y es como si de pronto algunos de nosotros vimos que hay un milagro grande y pues tenemos ganas de llegar a la casa de los amigos o familiares que están enfermos. Está el sanador, vamos a llevarlo con la tía fulana, vamos a llevarla con mi mamá, con mi papá, vamos a llevarlo, él sana. Esa emoción estaba en ellos y su fe iba creciendo. Desgraciadamente no era por la persona de Jesús, sino era por el milagro de Jesús. Siempre en nosotros hay un poco de interés para seguir a Cristo. O muchos de nosotros comenzamos a seguir a Cristo por algo que necesitábamos y no por quién Él era. Pero aún de eso el Señor nos sana. Este texto nos dice mucho también al hablar de la suegra de Pedro. Aquellos católicos romanos que dicen que Pedro fue el primer papa, les tengo una noticia, ese papa estaba casado. Habla de la suegra de Pedro. No dice si Pedro era viudo como algunos imaginan, porque no nombran aquí a la mujer de Pedro. Mas, sin embargo, yo puedo ver en 1 Corintios 9:5 que indica más adelante que la esposa de Pedro iba con él. Entonces la teoría de que la suegra estaba y no se menciona a la esposa es simple teoría que creo que se refuta con 1 Corintios 9:5, donde indica que Pedro iba acompañado de su esposa en el ministerio. Entonces el supuesto primer papa de los católicos romanos, pues era un hombre casado, tenía su esposa, y ahí fue donde Dios se glorifica en este milagro. La suegra de Simón estaba enferma y el Señor Jesucristo la tomó de la mano y la levantó. Este gesto de Jesús, amados, es amable, pero quisiera que profundizáramos en el significado. Este gesto de tocar a la mano de una mujer no es ortodoxo. Cuando hablamos de ortodoxo, quiere decir alguien que sigue fielmente los principios de una doctrina, que cumple las normas o las prácticas tradicionales. No era ortodoxo que un hombre tocara a una mujer de esa manera como Dios la tocó, como Jesús la tocó. Pero Jesús rompió completamente con la cultura y Él se metió a tocar a la mujer enferma para que fuese sanada. En la cultura de los hombres no tocaban a las mujeres de la forma en como Jesús la tocó. Es decir, Jesús la vio como su creación, necesitada, y tomó su mano y la cogió para sanarla. Obviamente la mirada de Jesús estaba llena de amor hacia esa mujer enferma. Y podemos imaginar un poco, ¿qué pasa, amados, cuando hay algún enfermo entre nosotros? Podemos ser muy valientes y aparentar que no hay, a lo mejor, algo de temor. A lo mejor al proceso médico, a las cirugías, probablemente a la muerte, probablemente a dejar a nuestros seres queridos. Hay temor. ¿Quién ha estado aquí enfermo de alguna enfermedad que le causó temor? Puedes levantar tu mano. ¿Cuántos ha habido aquí enfermos? Una enfermedad de temor. Gloria a Cristo Jesús. ¿Y cuántos de los que están aquí, amados, que pasaron por ese temor, han sido sanados por el Señor? Gloria a Cristo. Y no son cosas que únicamente deseamos, sino aquí la vida de algunos ya ha sido sanada por el Señor Jesucristo después de este tormento. Pero a veces nosotros los hombres, amados, no apreciamos o no gozamos del momento de estar frente a un enfermo. Somos un poco fríos. Los vemos tan fortalecidos que de pronto no nos importa la condición de ellos. Simplemente preguntamos: ¿y cómo sigue tu enfermedad? ¿Y cómo va con el doctor? ¿Cómo te fue? Ah, qué bueno, estamos orando por ti. Pero no apreciamos en verdad lo que podríamos hacer de bendición o ser de bendición para los enfermos. Los que han estado en condición de enfermedad saben lo que se siente dentro. Es un dolor
que sabes que nadie puede quitarlo más que únicamente el Señor. El Señor, obviamente, sin ningún gramo, sin ninguna molécula de maldad ni de frialdad, vio a la enferma desde el punto de vista de la enferma. Tal cual la enferma sentía su dolor y los que la rodeaban, que el Señor Jesús también sintió lo mismo. La mirada del Señor Jesús de compasión fue tremenda. No podríamos comparar lo que el Señor Jesús hizo ese día con lo que nosotros podríamos hacer. Porque aun cuando oramos o aun cuando estamos enfrente de una situación así, pecamos, hermanos. Nos distraemos, pensamos en lo nuestro o queremos forzar la voluntad de Dios. Pero el Señor Jesús estaba completamente limpio y sin pecado. Y el Señor Jesús la vio como su creador mismo. Y siendo su creador, le ordenó en un instante a todo su ser que se ajustara a su diseño original y le dio una sanidad completa. Bendito el Rey de Reyes. Los hombres obviamente se asombraron. Se asombraron primeramente porque está libertando a un hombre endemoniado el día sábado. Y en segundo lugar, el mismo sábado está sanando a la suegra de Pedro. Muchos hombres comenzaban a hacer su ministerio en contra de él. Aquel ministerio que le iba a llevar hasta la muerte, el ministerio del odio, el ministerio de los celos, porque el Señor Jesús venía a cambiarlos a ellos de la manera en cómo venían haciendo todas las cosas. Me refiero a los hombres. A nosotros nos cuesta trabajo. A nosotros nos cuesta trabajo tocar enfermos. Dime cuántas veces tú no has estado frente a gente enferma de alguna enfermedad contagiosa y prefieres no acercarte. Algunos que están enfermos de algún problema en su piel o algo que es contagioso, gripa o algo, no voy a ir porque me va a contagiar. Nos cuesta trabajo estar con ellos porque no queremos, primeramente, lastimarlas, pero también porque no queremos contagiarnos. Y eso es triste, hermanos, porque tememos más que nos pueda suceder a nosotros que lo que pueda sucederle a ellos. Eso habla de nuestra naturaleza pecaminosa. Aún en estos años, el entendimiento que tenemos acerca de las enfermedades y cómo han crecido las bacterias y todo lo que hay. Escuchamos que hay influencia en un lugar, influenza, no vamos. Escuchamos que alguien tiene alguna enfermedad en su piel contagiosa y no vamos. Escuchamos que hay alguna bacteria fuerte en algún hombre, mujer o niño y preferimos no ir. Entonces yo pregunto, ¿quién es quien va a ir? Si tú y yo somos los que estamos representando al Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y el Señor Jesús nos puso el ejemplo. Cuando una mujer con flujo de sangre no podía ser tocada, el Señor Jesús la sanó. Cuando el leproso era inmundo también como la mujer y nadie podía acercársele porque se maldecía, el Señor Jesús llegó y lo abrazó y lo sanó. Cuando la mujer, la suegra de Pedro, estaba recostada ahí y un hombre no podía llegar a tocarle de la manera como Jesús lo hizo, Jesús lo hizo. Y muchos preguntaban, ¿y por qué? Hoy podemos responder con toda seguridad con otra pregunta: ¿y por qué no? Si Él los hizo, Él les creó, Él sabía lo que había dentro de ellos, Él sabía su temor, Él sabía el sufrimiento. Y Él, desde que comenzó su ministerio, cargó el dolor de todos ellos. Hay algunos que dicen que la enfermedad de ellos no se fue a ningún lado, sino se fue a Jesús mismo en la cruz. Jesús no únicamente decía fuera y ya, o tus pecados se van. Jesús cargó transgresiones, enfermedades, dolores y pecados en la cruz. No únicamente se desaparece ya, sino Jesús lo cargó en él mismo. Y desde ahí estaba comenzando a manifestar a qué venía a ser, amados. Es triste, amados, ver cómo la comisión que el Señor encomendó de ir a predicar el Evangelio en gran parte no es cumplida porque nosotros no nos fijamos en la gente necesitada, en la gente enferma, en la gente que sufre. Como decíamos hace un rato, la gente enferma sufre, sueña,
siente una angustia aquí que no se va, que por momentos se olvidan, o que de pronto están durmiendo y dicen, era un sueño, y se levantan y dicen, no, es realidad, estoy enfermo. Esto es terrible. Los que han tenido hijos enfermos como Susi y Héctor saben lo que es dormir en un hospital pensando que tu hijo, tu hija puede morir en cualquier momento. Pero ni aún esos sentimientos de las personas que de pronto en minutos, no más de minutos, podemos pensar y nos lleva a sentir un dolor por ellos, ni aún eso nos mantiene frescos, pensando como Jesús en ellos y no en nosotros. El Señor Jesús es muy fiel, amados. El Señor Jesús dice, aquí leíamos en un texto adelante, que sanó a muchos enfermos. Y eso quiere decir también, amados, que nosotros en ocasiones que nos metemos a lugares en donde hay infecciones, como el hospital, infectología o aislados, podemos ir y ser contagiados. Pero a veces podemos ir y no ser contagiados. En una ocasión a mi esposa y a mí, el hermano Francisco, nos tocó ir a orar en un área de los niños en Centro Médico, hermana Susi y Héctor, en donde estaban los más chiquitos, como aislados. Y cuando llegamos a orar, ahí una enfermera nos dijo, ahí cometen el error de combinar a lo que se contagia, neumonía, con todos ahí, no sé por qué no los tienen apartados. Pero fuimos y una doctora dijo, a la niña no se acerquen. Yo creo que la doctora tenía la mano chueca y los ojos viscos, porque ella señaló allá y no allá. Entonces nosotros fuimos a orar por una niña con su mamá, la abrazamos, lloró, nos mojamos en sus lágrimas, besamos a la niña, y cuando salimos de ahí, las enfermeras no nos querían tocar. Que porque la niña que habíamos abrazado era una niña que estaba completamente infectada de una bacteria que la llevó a la muerte, estaba ya muriendo. Nos dijeron, quemen la ropa en cuanto salgan, no se atrevan a entrar en su casa con esa ropa, y menos si tienen niños, es muy contagioso lo que tienen. Pero nosotros cumplimos la comisión de anunciar el Evangelio del Señor Jesús. Aprovechar que el corazón estaba quebrado de esa señora por la situación, su dolor que le causaba la enfermedad de su hija. Es el mejor lugar para hablar del Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y clama al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el corazón está roto y ellos están clamando desesperantemente a lo que sea que pueda ayudarles. Y el Señor Jesús responde cuando una persona clama. Voy a ser honesto, cuando salimos de esa área y la enfermera nos dijo, llénense de alcohol y desinféctense el cuerpo, quemen las ropas, tuvimos temor. Pero pensamos y dijimos, ¿qué es lo que hicimos? Cumplir con la comisión. Que sea lo que Dios quiera. ¿Y sabes quién de nosotros se enfermó? Nadie. ¿Sabes que la niña murió? Y el Señor nos cuidó, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor no va a contradecirse. Si no es el momento para que tú mueras, hermano, no va a pasar nada. Si no es el momento para que seas probado por una enfermedad, no te vas a enfermar. Si no es el momento para que Dios manifieste su gloria a través de un proceso en ti, como es el dolor, la aflicción por enfermedad, hermano, vas a estar librado. Pero como todo discípulo tiene que arriesgarse, así como el joven rico tuvo la oportunidad de dejar sus riquezas y no las dejó, hubo otros discípulos que sí dejaron todo lo que tenían para seguir al Señor. Nosotros tenemos que dejar nuestro temor a estar frente a gente enferma por contagiarnos. Tenemos que ir y hacer esas cosas que Dios manda que hagamos. Porque sabes que no hay enfermedad, ni hay absolutamente nada que a ti y a mí nos vaya a quitar el lugar que Cristo nos otorgó en el reino de los cielos. No tenemos nada que perder. ¿Y sabes por qué es importante que nosotros vayamos y toquemos a los enfermos? Porque hay poder en el toque humano, no por el humano, sino por lo que Dios hace a través de la fe. Si no lo haces tú, no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que hacer lo que Jesús hacía. De pronto el Señor la toca e inmediatamente la fiebre se va. Inmediatamente la fiebre se va. Leamos el versículo 32, hermanos.
Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él, ¿a cuántos enfermos? A todos los enfermos que tenían mal y estaban endemoniados. Y toda la ciudad, que es todo, hermanos, toda la ciudad se juntó a la puerta. Sanó a muchos, no sanó a todos. Sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba de decir a los demonios lo que querían decir. Ellos lo conocían. Imaginen que la gente espera hasta en la noche, cuando el sábado oficialmente ha terminado. Recuerda que no podían hacer nada, no podían trabajar. El cargar simplemente alguna vasija con agua era trabajar y era condenado. Pero ellos esperaron porque escucharon de inmediato. Ese mismo dolor que el enfermo siente, lo siente la familia. Y cuando alguna persona está enferma y escucha que hay un veneno de un alacrán azul en Cuba, la familia busca el veneno del alacrán azul de Cuba. Cuando escuchan que si te comes el hueso de aguacate molido con algunas claras de huevo y hierbabuena, hermanos, vamos a estar moliendo el hueso y vamos a hacer todo un enjurje. Aquí escucharon ellos que había un hombre que estaba sanando enfermos y echando fuera demonios. La gente se agolpó. Todos los enfermos de la ciudad estaban ahí. El reino del Señor, del Supremo Señor, estaba comenzando a tomar fuerza. Le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Imagina la desesperanza de las personas trayendo a sus enfermos. Supongo que no había mucho orden, porque si tú y yo tenemos a nuestro hijo enfermo y está a punto de morir, somos capaces de hacer lo que sea, por llegar a aquel que lo sana. Y obviamente no va a haber intenciones. Yo creo que los hombres no cristianos no venían buena gente para que el Señor les sanara, sino venían exigiendo: sáname a mi hijo, sáname a mi hijo. Imagina la desesperación de la gente. Toda la gente se contagia. ¿Te has dado cuenta cómo cuando hay una multitud de personas en contra del gobierno, basta con que uno comience a gritar algo y toda la gente se enciende? Imagina el sana a mi hijo y luego: no, al mío, sana a mi hijo, ayúdame con mi hijo, mi padre está muriendo, mi madre, sánalo, ¿dónde está el que sana? Un momento de mucho estrés, un momento de mucha preocupación, y supongo que los discípulos estaban siendo también ahí probados. Toda la gente estaba fuera de la casa, de todo el pueblo, esperando un milagro. Algunos tienen hijos o esposas que están enfermos y están a punto de morir. Imagina ese momento. No es gente que va a jugar a ver si le toca la ficha para que le den la leche de hoy. Es gente que va pensando que su familia o su familiar, su hijo, va a morir por diferentes preocupaciones. Por ejemplo, hay algunos que tienen seres queridos y que no pueden trabajar, por lo tanto hay pobreza. Esposos que no pueden dar a sus hijos lo que sus hijos necesitan por enfermedad. O niños y niñas que no pueden correr y jugar como los demás porque están enfermos. Y lo peor de todo, que viven en un mundo que no les apoya, muy parecido al nuestro. Hay mucha desesperación. La gente no estaba interesada por bendecir a la gente enferma y darles remedios. Recordemos que los enfermos, casi en su mayoría, se consideraban como inmundos. Hoy en día la misericordia de Dios ha permitido que tengan un lugar digno. No del todo, pero sí muy diferente entonces. Entonces esta gente venía desesperada. Desesperada. Muchos se sentían muy mal para con Dios porque la doctrina judía, o los fariseos enseñaban que el leproso o el enfermo o el ciego o el inválido eran personas que no se consideraban muy bendecidas. Entonces muchos papás, por la desesperanza, se salían de la voluntad de Dios porque ellos estaban con los enfermos. Ellos tenían carga por estar supuestamente en contra de Dios. Y te aseguro que tú y yo, si tenemos a nuestro hijo con lepra, no deja de ser nuestro hijo y no dejamos de amarlo. Pero en ese entonces eso se enseñaba conforme a la ley. Eran inmundos. Para esa gente el alivio no era únicamente la enfermedad, sino era un alivio de ir con alguien y pedir ayuda.
Imagina que estás enfermo de algo muy grave y escuchas de pronto las noticias que ya hay cura para esa enfermedad. Imagina la carga tan grande en tu corazón, en tu espalda, y de pronto, ¿qué? ¿Que se acabó? Ya no hay más enfermedad. Ya estoy bien. Oh, gracias. Ellos buscaban ese alivio. Es como lo que están atravesando ahorita en Venezuela, por ejemplo, con la comida. Mamás que no tienen que darles de comer a sus hijos, no porque no haya dinero del todo, como aquí en México, sino porque no hay que vender. No hay medicinas, no hay leche para los niños, no hay pañales. Mamás, papás desesperados por el alimento de sus hijos. Y de pronto imagina que abren las puertas de un supermercado y dicen, toma todo lo que quieras. Acabo de hablar con un hermano misionero que oramos para tener el recurso de que venga. Se llama Freddy. Freddy está llamado a las misiones y su congregación es misionera. Y Freddy fue usado por el Señor tremendamente para hablarme. Yo estaba aquí estudiando días atrás y estaba preparando parte del sermón del próximo domingo. Y de pronto me enviaron un video de Venezuela y vi algunas mamás que estaban llorando siendo entrevistadas porque no había leche. Estaba una entrevista de tal canal del cable y llega una mamá gritando con el entrevistador y dice, ayúdenme, ayúdenme. ¿Qué pasa? Como que le molestó al entrevistador porque estaba con otra persona. Es que mi hija ya acaba de morir por falta de leche, hermanos. Y toda la gente se agolpó como locos y estaban de un lado a otro corriendo como desesperados. Su hija murió por falta de comida. Minutos después el hermano Freddy me manda un mensaje con una voz completamente positiva, con muchísimo gozo. Y yo le respondo y le digo, hermano, y se me salieron las lágrimas porque me sentí mal. Hermano, perdóname por no haber puesto interés por la situación. Yo estaba pensando eso. Y le decía, hermano, vamos a orar por ti desmedidamente. Admiro mucho tu entereza. Lo que está pasando es horrible, hermano. Estamos contigo, amado. Hay una familia en México que va a estar orando por ti. Y él me contestó aún más positivo y me dijo lo que estas personas supongo que sentían. Estamos bien, tenemos un Salvador. Tenemos al Señor. Estoy parafraseando porque no recuerdo bien lo que él me dijo, pero es algo así. Me dijo, tengo a Cristo. Pero hubo un momento en donde su voz se quebró al final. Y me dijo, pero por favor sigan orando por mí, no dejen de orar. Sigan orando por mi nación, porque estamos muy mal. Esa desesperanza que nosotros no podemos entender porque estamos bien, hermanos. Es la desesperanza que esa gente sentía por sus niños y esposos y padres y hermanos enfermos. Es la desesperanza que mucha gente que nos rodea aquí en Guadalajara está sintiendo. Y nosotros gran parte del tiempo estamos desinteresados, como la misma ciudad sana y sin tanta necesidad que estaba. Esa gente necesitada era como bueno, están enfermos. Pero escucharon ese rumor de que había un hombre que estaba compadeciéndose de ellos y que no tenía límites y que tocaba a la mujer con flujo, al leproso, al endemoniado y que no paraba. Todos fueron a buscarlo. Todos fueron a buscarlo. La gente esperó de noche y empezaron a reunirse ahí. Le trajeron a todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados a la casa en que Jesús estaba. Y toda la ciudad se agolpó. La gente no iba a decir, vuelvo mañana, ¿estás de acuerdo? Pero la compasión de Jesús, la fortaleza que él tenía, la entrega que tenía a causa de sentir el dolor de los demás, lo hizo estar ahí trabajando por muchas horas. Jesús sanó a mucha gente, echó fuera demonios. Obviamente sanar únicamente se lleva a cabo bajo la autoridad de Jesús.
de la palabra de Jesús para aquellos que reconocen. La palabra nos habla de que por la fe ellos eran sanados también. Ya sean los espíritus inmundos, tú pudieras decir, pero ¿cómo que creían? Claro que creían y temblaban. Los demonios lo escuchaban y decían, ese es el rey. No viene a darme una oportunidad, viene a echarme fuera, viene a destruirme. Gloria a Cristo. Los espíritus saben quién es Él. Los enfermos, por misericordia, también reconocen quién es. Los padres de los enfermos, los hijos, los hermanos, saben quién es Él y por eso van. Llegan a Él en fe, porque escucharon que tiene poder para sanar. Es un momento ahí de adoración, probablemente no inspirada por la misma persona de Jesús, sino por una necesidad, la enfermedad. Pero aún Dios usa las tribulaciones para que nosotros lo adoremos. Qué misericordioso y qué hermoso es nuestro Señor. Donde no hay fe, amados, no se reconoce la autoridad del Señor. No hay sanidad. Y especialmente en el Evangelio de Marcos, hermanos, los milagros son esencialmente cristológicos. Nos presentan la autoridad de Jesús y la demanda nuestra hacia eso, hermanos. La autoridad de Jesús no ha cesado. La supremacía de Jesús sigue vigente. Yo sé que hay muchos hermanos que son cesacionistas. Ya no creen más en los dones milagrosos. No, yo lo sé que no, hermanos. Yo creo que jamás va a terminar la autoridad de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Él es eterno. Y Él sigue sanando cuando Él quiere, a quien quiere, como quiere, donde quiere. Con una palabra basta. Con un toque suyo basta. Si nosotros creemos en la salvación eterna, ¿por qué no vamos a creer que el Señor arranca un cáncer? ¿Por qué no vamos a creer que el Señor arranca una insuficiencia renal? ¿Por qué no vamos a creer que el Señor puede levantar a un muerto? El decir que no creemos en eso es decir que no creemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es Salvador, pero es sanador también. Antes de salvarnos, nos sana, hermanos. Antes de salvarnos, nos sana. Pareciera en estos textos que Jesús y su ministerio se van a beneficiar por el despliegue de sus milagros. Su habilidad para sanar hace que la gente lo siga. Tristemente, es triste. Por sus milagros la gente lo sigue. Pero esto servirá para que la gente atestigue de su autoridad, de su supremacía. Y graba esta palabra supremacía, porque es una palabra importante en este evangelio. Por eso es que el Señor Jesús no deja a los demonios hablar. ¿Sabes por qué? Porque los demonios le conocían mejor que las personas. Y Jesús sabía que la gente no estaba preparada para entender quién era Él. Y los demonios iban a dar testimonio. Él es el Dios viviente. Él es el Todopoderoso. Y Jesús no quería que todavía hablara. Él tenía los tiempos bajo control. Y por eso les decía a los endemoniados: ¡cállate! ¡Cállate! El Señor Jesús es visto como un sanador mágico. Hoy en día sigue siendo visto así. Pero ¿sabes cómo tú y yo tenemos que verlo, hermanos? Como el supremo Salvador, como el Rey de Reyes. ¿Y sabes qué? Debemos aprender a amarlo, sanos o no sanos. Porque si crees en Él, aún estando enfermo, estarás sano por la eternidad. Y si no crees en Él, podrás estar sano, pero enfermo por la eternidad.
Así que gloria a ti, Jesucristo, porque hoy soy sano. Pero gloria a ti si mañana no lo fuera, Señor. La sanidad de Jesús, hermanos, es secundaria a la salvación que Él trae. Pero por lo tanto, mientras su poder demuestra esa supremacía y esa autoridad sobre los demonios y enfermedades, es muy bueno, pero también eso distrae a la gente de la visión más importante de Él. Él es el Rey, independientemente de lo que pase. Los demonios entendían quién era Jesús, porque ellos son seres espirituales. Y la identidad de Jesús no era clara para la gente en ese entonces, como para muchos de nosotros tampoco es clara aún. Por eso nosotros podemos desobedecer a Jesús. Por eso nosotros podíamos faltar a un culto. Podríamos faltar a la reunión de oración. Podríamos no orar en todo un día, porque no comprendemos muy bien quién es Jesús. Pero los demonios sí entendían. El Señor no quería que las personas se enteraran por voz de los demonios quién Él era. Sino, ¿sabes qué? El Señor Jesús quería que la gente se enterara quién era por su servicio, por su servicio, por su testimonio vivo. Jesús modela su ministerio sobre el motivo de siervo. El Señor Jesús no está modelando su ministerio como el rey, sino como un siervo. Alguien que se dedica a servir. Un siervo que está abrazando a los enfermos. Que la gente podría ver que el Señor Jesús tocaba a los leprosos y se alejaban de Él. Pero el Señor Jesús los veía con tal amor que no le importaba lo que fuera a suceder a su alrededor. El Señor Jesús, lleno de misericordia tal cual es, como un atributo hermoso, derrochó en su totalidad la misericordia con los hombres que estaban ahí, y con su supremacía echaba fuera todo lo inmundo que hubiese en ellos. Gloria a Cristo. El Señor Jesucristo sabe a la perfección qué es lo que ocasiona de ti el buscarlo. El Señor Jesús sabe cuál es el motivo por el cual tú lo buscas. Probablemente muchos por la costumbre, porque así me enseñaron desde pequeño. Probablemente muchos porque quieren ser salvados y no ser echados al infierno. Probablemente muchos porque quieren conseguir algo para su vida. Pero si te das cuenta, al Señor Jesús no le importa. A los que el Padre le dio desde la eternidad, los vino a recoger tal y como se encuentran. Aún infieles, aún tibios, aún con odio, con celos, con contienda. El Señor Jesús sanará eso en nosotros, amados, para su propia gloria. Amén. Así que no temas por la condición que tienes, sino por el contrario, en fe, acércate a Jesús el sanador, a tu Salvador, al Rey de Reyes. No hay enfermedad aquí en la Escritura que diga que el Señor no pudo sanar. No hay absolutamente nada que pueda detener la voluntad de Dios, del Rey Supremo. Amén. El versículo 35. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto. Desierto viene del griego eremón, quiere decir desolado. Y allí oraba. Nosotros podríamos pensar que Jesús estaba muy cansado, hermanos. Toda la noche, la madrugada, haciendo milagros. ¿Cuántos milagros hizo?
No sabemos, pero la Escritura dice que toda la ciudad se volcó ahí. We know that the scripture says that all the city was there before the Lord. So we really think about this. Nosotros podríamos pensar que el Señor Jesucristo estaba tan cansado que le dijo a sus discípulos, ¿saben qué? Descansemos. Descansemos porque trabajé mucho hoy, como nosotros, ¿no? He sentido mucho, tengo que descansar. El Señor Jesús sabía lo que venía y venía a morir por pecadores. Venía a servir a pecadores. Él fue al desierto, muy madrugador, mi Señor, y se fue a orar, a hablar con el Padre, lo que en ocasiones tú y yo no hacemos. Él muy de mañana, en donde no había nadie, fue al desierto que Dios formó, a un lugar en donde nadie quitara su atención hacia el Padre, a clamar ahí, a seguir preparándose. Los lugares desiertos a los que Jesús va a orar, amados, no hablan del desierto, sino un lugar desolado. Él fue a un lugar en donde espiritualmente podría sentirse sin distracciones, semejante a un desierto. Un lugar donde puede estar libre para poder hablar con el Padre sin que haya detalles que le roben la atención. Un lugar donde puede dar sin reservas la oración. Es un lugar que tú y yo debemos de buscar. Es un lugar en donde va a encontrar fortaleza para continuar, porque el servicio continuaba. Dice el versículo 36: y le siguió Simón y los que estaban con él, y hallándole le dicen, todos te buscan. Imaginen que los discípulos se levantan de pronto. Supongo que estaban tocando la puerta. ¡Abran! Mi hijo va a morir, mi madre está muriendo, es necesario que salgan, yo también quiero mi milagro. Toda la gente se agolpa a la casa. Y esto ya lo habíamos enseñado días atrás en la reunión en casa. Pero vuelvan a imaginar, hermanos, que ya hay multitud de sanos y aún tu hijo, tu padre, tu hermano no. Dime, ¿te irías a dormir? ¿Te irías a decir, la próxima semana vuelvo? Díganme cierto o no, nosotros los padres somos capaces de hacer lo peor por nuestros hijos. Ellos no eran diferentes a nosotros, hermanos. Ellos eran capaces de hacer lo que fuera. Supongo que los discípulos comenzaron a tener temor. Buscaban al sanador. Ellos se levantan, Jesús, a trabajar otra vez, vámonos. Y Jesús no está. Jesús fue a orar. Ellos caen en desesperación. Esa palabra de todos te buscan no es una palabra muy amigable. Es una palabra que está exigiendo. ¿Y luego qué pasó? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre irte? Aunque no lo creas, fue el tono en cómo se lo dijeron a Jesús. Todos los enfermos te buscan. ¿Qué no sabes, Jesús, que están muriendo? ¿Y tú que puedes sanarlos, no los sanas? ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que le dijeron a Jesús. Supongo que los muros de la casa estaban cimbrando de la demanda de la gente. Sana a mi hijo, sana a mi esposa, sana a mi esposo, sana a mi madre. No me voy de aquí hasta que me sanes. Los discípulos apenas estaban emocionándose porque Jesús estaba siendo famoso por sus milagros. Ellos pensaban que Jesús se iba a coronar de esa manera, el milagroso. Fueron a buscarle pleito, hermanos. Todos te buscan. Todos te buscan. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué les voy a decir a los enfermos? Allá están. El Señor Jesús manifiesta su supremacía y no les responde lo que ellos quieren escuchar. Podríamos imaginar que Jesús les dice, perdónenme, es que tenía que tener un tiempo con mi papá. Porque nos imaginamos a un Señor Jesús como de tan bueno que es tan sumiso que es manipulable. Tú has visto iglesias en donde parece que Dios es manipulable, en donde le dicen a Dios, Dios, ahora,
Espíritu Santo, ahora mismo, haz lo que yo digo. No, hermanos. El Señor Jesús es supremo, es manso, es humilde, es bondadoso, pero también es soberano, es supremo. La demanda de los discípulos de que Jesús regresara a seguir sanando es frenada. Versículo 38. Vamos a los lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. No les dijo, tienen razón, perdón, es que tenía que orar, vamos otra vez a sanar a más gente. No sé si en la oración él sintió la necesidad inmediata de dejar los milagros por un momento, que no siempre son gente salvadas los que reciben milagros. Hay ejemplos en la Biblia en donde leprosos fueron sanados y solo uno regresó con Jesús. Recordemos a Marta, quien estuvo congregándose hace años aquí. Era ciega, hermanos, y el Señor le dio vista. ¿Y sabes en dónde está? Adorando ídolos. El Señor Jesús entendió que no toda la gente sanada lo iba a seguir para salvación. Y dijo, me tengo que ir a predicar el Evangelio en otro lugar. ¿Por qué el Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y para Jesús es más importante salvar que sanar. Y para ti, para mí, tiene que ser más importante predicar el Evangelio que predicar los milagros. Aunque sabemos que si Jesús quiere, así como sanó a muchos, lo va a hacer hoy también. Pero predicamos salvación a través del sacrificio de Jesús, para que la gente siga a Jesús por quien es Él. Porque el Evangelio habla de Jesús, no únicamente de lo que puede hacer temporalmente por milagros, sino lo que va a hacer por la eternidad. Y eso es lo que Jesús les dijo. Vamos a lugares vecinos para que predique allí también, porque para esto he venido. Escucha esa frase, para esto he venido. Es como decir, es que yo no vine a hacer esto únicamente, yo vine a predicar el Evangelio. Porque así como la palabra dice la Escritura que dio vida, el Señor Jesús a través de la predicación de su palabra iba a dar vida a los muertos espirituales. Entonces esta frase, amados, de Simón y los que estaban con él es muy interesante, no debes de olvidarla porque tú la has hecho, la has practicado. La palabra discípulo significa aprendiz. La tarea del discípulo es escuchar y aprender. En el caso de Simón y sus compañeros, no están escuchando, hermanos, sino están hablando. Están diciéndole a Jesús lo que está pasando y están urgiendo su liderazgo. Parece que no entendieron. En ocasiones tú y yo le hemos preguntado a Jesús, ¿hasta cuándo, Jesús? ¿Por qué no todavía cambias a mi esposo, a mi hijo, a mí? ¿Hasta cuándo? ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué te tardas tanto? ¿Me tienes abandonado o qué? El Señor Jesús tiene su tiempo y sus propósitos desde antes de la fundación del mundo. Y Él va a obrar cuando Él quiera, hermanos. Nosotros como discípulos simplemente lo vamos a seguir, esperando que Él haga lo que Él quiera cuando Él quiera. Los discípulos hablaron con un tono hostil, como persiguiéndolo. Tú y yo debemos dejar a un lado esa actitud de perseguir a Dios para que me responda. Porque ¿sabes qué? Cuando lo buscamos por nuestros propios intereses, el Señor Jesús no me va a responder lo que yo quiero.
Él me va a decir silencio. Voy a seguir haciendo lo mío. ¿Recuerdas el ejemplo en las bodas? Cuando la mamá de Jesús le dijo, el vino, más vino, falta vino. ¿Qué le dijo? ¿Qué tienes conmigo? Aún no es mi tiempo. El discípulo sigue a Jesús, no Jesús sigue al discípulo. Amén. La gente usaría la palabra para hablar de perseguir o de presa, como buscar a un niño que está haciendo una travesura. Como cuando tu hijo o tu hija se salen y ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué hiciste eso? Eso es lo que los discípulos hicieron con Jesús. Pero Jesús, en su bondad, en lugar de echar fuego por su insensatez, tranquilos, síganme. Vamos a un lugar vecino a predicar la palabra, porque he venido a predicar. El Señor Jesús no tiene problema con eso. No tiene problema con sanar, al contrario. Enseñó en la sinagoga y de ahí echó fuera un demonio. Las multitudes fueron sanadas por él. Pero hay muy poca evidencia en donde Jesús manifieste más interés por sanar que por salvar. Jesús no ha venido principalmente a sanar, sino ha venido a llamar a la gente al arrepentimiento. Y es una bendición, amado. Si tú has seguido a Jesús, no por enfermedad, sino has seguido a Jesús porque entendiste quién es Jesús, qué es lo que vino a hacer a la tierra, qué hizo con la muerte y qué es lo que promete hacer. Si tú sigues a Jesús por quién es Él y lo que ha hecho, lo estás siguiendo de la manera correcta y glorificas su santo nombre al seguirlo por su evangelio y no por su poder sanador. Pero eso quiere decir que tú y yo no vamos a hablar por milagros. No quiere decir eso, al contrario. Quiere decir que si mi Dios es el supremo, el creador, el rey de reyes, que vino a la tierra a ponerse un traje de hombre, que nunca hizo pecado y que se entregó por ti y por mí, que soportó la cruz, amados, pensando en nosotros para gloria de Dios. Por supuesto que le vamos a pedir por milagros, porque Él es todopoderoso. Por supuesto que vamos a pedir por milagros en la salud de las personas, porque Él puede sanar a las personas. Y porque si le pedimos a Él por un milagro, obviamente es porque confiamos que Él es el Dios de los milagros. Entonces si te preguntas, ¿y tú, pastor, pides por milagros? Hermanos, saben que pedimos por milagros. ¿Y sabes qué? Hemos agradecido muy poco por los milagros que ha recibido esta congregación, hermanos. Primeramente de salvación, gloria al Rey, pero también en el cáncer que ha llegado a la congregación y el cual, por el poder de la palabra de Dios, se ha ido. Paola, Iván, mi papá, hermano Daniel y todos los que faltan, como Lisa, en el nombre de Jesús. Y si acaso el Señor no quisiera satisfacer el deseo de nuestra oración, le vamos a decir gloria a ti, amado Rey, sea lo que sea. Porque no voy a seguirte por lo que tú hagas en mí, sino voy a seguirte por quien tú eres, amado Señor. Porque eres digno, Señor. Eres digno. El grave peligro, amados, es que la gente siga a Jesús por los milagros. Porque, insisto, hay mucha gente que Dios le ha sanado y que no son salvos. Y hay mucha gente que ha sido salvada y no es sana. ¿Por qué? ¿Qué acaso Dios no tiene misericordia del enfermo? ¿Qué acaso Dios no quiere sanar a todos los suyos? Sí, amados, probablemente sí, pero Él conoce a cada uno de nosotros.
Fuimos entretejidos por sus manos. Y Él sabe lo que tú y yo y los que nos rodean necesitamos para caer de rodillas y estar alabando su santo nombre. Si Él sabe que yo necesito de una enfermedad horrenda para glorificar su nombre, que el Señor me mande enfermedad. Si el Señor sabe que debe de humillarnos para que nosotros lo adoremos sobre todo y demos testimonio, que nos humille el Señor. A fin de cuentas, consumado fue en la cruz la paga de los pecados. Así que todo lo que pase hoy, como dice Romanos 8:18, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse en Cristo Jesús. Así que deja de perseguir tu bienestar como número uno y persigue al Señor Jesús, al Rey del bienestar, y Él hará en ti y en mí lo que Él quiera. Pero algo sí te aseguro: vino a salvarte, vino a salvarme, vino a salvarme. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque el Evangelio habla de Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Rey, Dios, el Supremo, el Sanador, el que restaura, el que cambia todo de nosotros, amados, para su propia gloria. Y mejor aún, el que nos salva por la eternidad, para que toda la carga, todo el peso tuyo y mío en esta vida, toda la aflicción, toda la desesperación, en ese momento cuando estemos frente a Él, se convierta en gozo eterno y alabanza. Que ya no haya más dolor, ni haya más carga, ni más culpa, ni más llanto, sino únicamente sentimiento de gozo eterno y alabanza al Rey. A eso ha venido nuestro Señor y Dios. Amén. Así que me gustaría, amados, que oráramos juntos y tomáramos un tiempo para dedicar a esto, John. Y si quieres, vamos a tener este momento, nos despedimos de los hermanos que nos ven por el internet y vamos a tomar un momento